Hola, bienvenidos a otro capítulo de Formato Comedia. Hoy tenemos una invitada que les va a encantar. Ella es mexicana, escritora o guionista, como que le quieren llamar si lo asociamos a la comedia, aparte de ser una gran intérprete y una excelente profesora de humor. Menos palabras para que ella misma se presente y nos cuente de todas sus habilidades y destrezas en el arte de hacer reír. Señores y señores, con ustedes, Gloria Rodríguez. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo está? Hola Jorge, muy bien, muy emocionada y honrada de estar en este espacio compartiendo. Bienvenida. Bueno, hemos tenido representantes de la comedia de toda Latinoamérica. La intención es del programa descubrir cómo piensa el creador de comedia, más que lo cronológico, dónde uno estudió, cómo comenzó, que también se pregunta, pero es qué pasa en la cabeza de una persona que se dedica a hacer comedia, cuáles son las técnicas, los recursos, cómo va descubriendo el humor. Y la primera pregunta que siempre hago es, ¿dónde te sientes más cómoda? ¿Interpretando, escribiendo o enseñando? Creo que si, ay, qué pregunta. Creo que si tuviera que escalonarlos y elegir, me siento más cómoda enseñando, en primer lugar, en segundo lugar, en el escenario y en tercer lugar, escribiendo. Es como el proceso más crítico para mí. El más angustiante es escribir y pues lo que más disfruto es compartir mi conocimiento con la gente que está interesada. O Ya, sea, el es decir, escenario está ahí en medio, un poco. al medio, ¿verdad? Es como Sí. el más ingrato también. El escenario es como el más ingrato porque de repente uno prepara algo y no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Tú llevas un poco más de una década en la comedia en México y te has transformado en un referente, sobre todo femenino, en lo que es crear comedia, interpretar comedia. ¿Cómo has tomado ese honor, digamos, ese privilegio? Pues justamente es un privilegio que, si te soy honesta, hubiera preferido no tener por algunos momentos, porque pues hay ciertas exigencias del grupo, exigencias sociales que yo no comprendía. Yo llegué a la comedia por una situación de azar. Yo no quería ser comediante, no era mi intención. Fue un descubrimiento muy casual que sucedió. Entonces me tardé muchos años en entender no solo qué estaba haciendo en el escenario y qué estaba intentando construir, sino al mismo tiempo ya tenía ciertas responsabilidades, lo pongo entre Ujú. comillas porque pues te las adhieren las personas. Y a partir de 4 años para acá, sí ya empecé a tomar un papel un poco más activo, como pionera de alguna manera, como la primera mujer que hice stand-up en México. Me hice responsable, entonces comencé a apoyar en lo más que podía grupos de mujeres, tengo talleres exclusivamente para mujeres porque el porcentaje de mujeres en comparación con hombres sigue estando muy por debajo de lo ideal. Más o menos en México hay un porcentaje del 20% de mujeres comparado con los hombres, entonces me parece muy poco y decidí como enfocar una parte de mi carrera a construir grupos de mujeres pues para ayudarlas en algún momento a construir su discurso, porque eso es, me parece que es lo más difícil, no ser chistosa, sino lograr encontrar una personalidad y un discurso propio detrás de los chistes, ¿no? Si Porque profundicemos un poquito en eso que lo encuentro interesante. Si hay un 80-20, ¿verdad? Casi Pareto. Casi sí, Pareto. En este 20%, ¿cómo se prepara, ya que usted está enseñando, cómo se prepara para que la mujer, digamos, o el sexo que sea, ¿verdad? Eh, hace un enfoque desde el punto de vista humorístico. creo que mi lucha ha sido, desde donde yo lo entiendo, dejar de pensar que el humor entre mujeres son dos extremos únicamente, que es ser la mujer sumisa, que se queja del hombre, que es la víctima de los hombres y de su edad y de su peso y que todo el tiempo está preocupada por ser perfecta, y el otro extremo, que es la mujer eh, empoderada, independiente, que se sube ahí a reconocer que ella no necesita ningún hombre. O sea, son como los únicos extremos que a mí me parece que la mayoría de las comediantes mujeres tocamos. Entonces, mi intención es enseñar o intentar compartirles que en medio de esos extremos existen millones de posibilidades de temas para hacer stand-up o de personalidades para aproximarte a esos temas. Y normalmente las mujeres, siempre que empezamos a hacer comedia, empezamos adheridas a un extremo o al otro. Intercambiamos extremos, pero nos cuesta mucho trabajo entender que no tenemos que entrar en ese otro estereotipo
¿no? Como el meta estereotipo, que es Sí, sí. la mujer liberada hablando de que está liberada, o la mujer sumisa hablando de que es sumisa, Claro, sino porque al de final ser personas. igual la premisa hombre sigue presente, Y para bien o para mal, digamos, es decir, la verdad, presente en la comedia, presente en nuestras vidas reales, presente en la claro, sociedad, está ahí. Pero aunque no podamos evitar hablar de ser mujeres y de los hombres como opuesto, hay muchas formas de verlo, no necesariamente todas adheridas al mismo discurso. Creo que algo que nos afectaba mucho a las mujeres en México, al menos hasta hace unos años, era la falta de distinción entre unas y otras. Era como un grupo de las gordas, las solas, las viejas, ¿no? Em, las fáciles, ¿no? O sea, era como muchos grupos estereotipados de sí. clichés de formas de ser mujer. Entonces, es bien difícil porque uno ya rompe cierta, digamos, ¿qué será? Como miedos, como Ujú. prejuicios para Sí, subirte al sí, sí, escenario. Y esos miedos que rompes te sirven para adherirte a otros prejuicios. Entonces, estamos como en un inception, como en una espiral sin parar de querer complacer. Y es bien difícil no subirte a complacer cuando eres comediante en general, ¿no? Porque lo que quieres es hacer reír, quieres complacer al público. Pero si Ahora, encima eres mujer, tienes como una doble una doble angustia de responsabilidad. complacer. Sí, Sí, no, yo creo que por la estructura de siempre, digamos, es más complejo que una mujer haga reír que un hombre. Es decir, más porque el hombre puede inclusive, por su naturaleza, tiene un rango más amplio de desbordar, inclusive hasta de ser grosero. La mujer no. La por mujer supuesto. grosera no se ve bien. Es como una cosa de prejuicio, es cultural. Una mujer a lo mejor muy que se sobrepasa, ¿verdad? Pues a veces no, ya no es gracioso. Independiente Claro, de que tienes que puede estar diciendo el mismo desaprender y programa. romper todos los límites y Uh justo -huh. arriesgarte a que si tienes el mismo tono, los mismos temas que un hombre, al final seas considerada como, uy, qué vulgar, o por qué habla de eso, o eso está mal. Te juzgan desde muchos lugares que no tienen que ver con tu talento, con tu Ah, trabajo, claro. y es complicado. Ahora, lo que sí, sí, porque me parece interesante el tema, y es primera vez que lo tocamos de esta forma, a todo esto, Ujú. eh, que muy interesante porque desde mi mirada, de un hombre ya mayor, yo ya tengo casi 60 años, por lo tanto a mí me derribaron el muro de Berlín hace 5, entonces ahora estoy viendo dinero y mil cosas que no existían para mí, ¿verdad? Claro, Eh, pero encuentro que la mujer es mucho más sensible e inteligente que el hombre en el promedio, en el captar cosas, en el manejar cosas. La versatilidad de la mujer es mucho más grande que la del hombre. Entonces creo que si eso se aplica a la comedia, van a existir rutinas muchísimo más, no digo la palabra inteligente porque suena como que los demás fueran tontos, ¿verdad? Pero sí claro. del ingenio y la sutileza de sorprenderte. ¿Cuál es la técnica tuya para generar una rutina de humor? ¿Cómo la construyes? ¿Aristotélica, principio, desarrollo y final, por módulo, por odio, por dolor? ¿Por dónde Híjole. tú trabajas la comedia? Creo que es una mezcla de muchas cosas. Digamos que a nivel de estructura de texto, porque, bueno, finalmente soy licenciada en Literatura Universal y Ciencias del Lenguaje y tengo una especialidad en neurolingüística aplicada al lenguaje escrito. Es decir, toda mi vida me dediqué a estudiar qué provocan las palabras en las personas, en las emociones de las Uh personas. -huh. Durante muchos años enfocada a la poesía y, bueno, de 12 años para acá en la comedia. Entonces sí soy muy preciosista con las palabras, soy muy exigente con el significado, la estructura y tal. Entonces, mi trabajo creativo está dividido como en tres partes ¿Ya? muy histéricas entre sí, muy distintas entre Cuéntenos, sí. cuéntenos. Tenemos tiempo, cuéntenos. El primero es, digamos, el proceso de la estructura, ya de sentarme a escribir el texto. Es muy disciplinado, demasiado metódico. Yo misma he ido creando a lo largo de los años estructuras, fórmulas, em, pues sí, relaciones como muchísimo más claras para poder acomodar mi material y Uh entender -huh. qué va primero, qué va después. Sí escribo introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? Donde cada estructura tiene una finalidad muy específica. Eso es en cuanto a escribir, pero previo a eso, en la definición de los temas, tengo que reconocer que nunca sé de dónde van a venir. Normalmente mis temas no vienen del odio, sino de ¿Ya? la incomprensión, ¿no? Como de la urgencia de decir Uh -huh. cosas que yo considero importantes. De hecho, a mí no me gusta trabajar la comedia desde el odio, porque me parece que es repetir eternamente un discurso sin proponer una solución.
O sea, subirte a quejarte de todo lo que te afecta no es distinto a lo que hacemos todos los seres humanos todos los días en las redes sociales y en todos los medios sin proponer solución. Entonces, para mí, la elección del tema tiene más que ver con qué me urge ahorita decir. O sea, qué he observado o qué he vivido que es como, va a sonar horrible, pero es como una especie de evangelización. O sea, ¿qué me Sí, urge sí, irle a decir a los sí, otros? sí. Date cuenta de esto que yo observé, quizá te ayude a ser una mejor persona o a vivir una vida menos angustiante. Entonces elijo el tema, lo pienso probablemente 3, 4, 5 meses, cuando es un tema libre, o sea, no Sí, tengo que sí, sí. entregar el texto. Ujú. 5 o 6 meses le estoy dando vueltas, observando, viendo documentales, preguntándole a la gente. Y el día que me siento saturada mentalmente, entonces sí ya me siento a descargar todo. Y después viene el proceso escénico, que para mí es muy difícil porque tengo que soltar y desaprender toda esa estructura y toda esa rigidez de mis fórmulas y soltarlo como si se me acabara de ocurrir. Y eso, pues, la verdad es que todavía no descubro cómo lo he logrado, porque no Bien, tengo ninguna preparación escénica, entonces creo que es bueno, pasión nomás. compartimos plenamente, a mí tampoco me gusta, yo le llamo la escuela del odio, ¿verdad? En la Ujú, fórmula americana yo funciono por humor 360, creo que cualquier cosa se puede generar humor. Y lo ujú, que sí, la fórmula es las cosas o situaciones que pueden ser adversas o que te impiden lograr algo. Iba todo bien, pero algo pasó, que puede ser una persona, un objeto, un pensamiento, un sentimiento, ¿verdad? Y es ahí donde se produce el humor y se puede producir el vínculo. Y lo otro para mí es súper importante la identidad escénica. ¿Qué quiero ser ya ser en el escenario? Y porque de esa forma sea también a quien le escribo. Muchas veces la gente se mete a talleres de cómo aprender a hacer chistes, ¿verdad? En 48 horas. Y resulta que después sigue más confundido y queda solo claro. porque el profesor ya, bueno, terminó su clase, cobró, así que lo deja solo al chico. Y sigue más confundido y angustiado porque no tiene chiste a granel. Entonces mezcla un chiste con bombero, Claro. ¿no es cierto?, con que mi mamá hacía pan y con que le gustaría volar. Entonces hay incoherencia, ¿verdad?, por no tener una estructura. Ahora, Es que lingüísticamente hablando, perdóname que lo sí, interrumpa, sí, Jorge. sí, no, pero excelente. Lingüísticamente hablando, el chiste es la estructura más compleja de entender el significado. Es decir, si tú sueltas un chiste sin ningún contexto, sin ninguna premisa real, no se entiende. O sea, el cerebro es incapaz de entender el sarcasmo, la ironía, el absurdo, la exageración. Necesitas llevarlo a un estado de lógica, a un estado de serie, A más B, para que cuando tú hagas el rompimiento de A más B igual a zapato, ¿Sí? la persona pueda romper la serie. Si no hay una serie previa, entonces un chiste solo es una construcción muy extraña, como no ¿Sí? entiendo de qué está hablando. Y cuando uno toma un taller express de 48 horas para hacer chistes, lo único que tienes son estructuras extrañas que Son son muy jergas, difíciles, sí. Y es el jerga. público no, pues sí, y uno se bloquea porque claro, tus primeros 10 chistes salen relativamente fácil, pero empiezas, yo le digo a mis alumnos, empiezas a mentir para poder insertar esos chistes. Empiezas a fingir que eres quien no eres, a agregar textos que no son tuyos quizá, para poder soltar el chiste. Y eso a la larga te va a perjudicar. Entonces es mejor tener un texto con pocos chistes, al principio un texto claro, que vayas aprendiendo a rematar, que vayas aprendiendo a hacer reír, a unos chistes que hagan reír y que vayas aprendiendo a pensar. Es muy complicado enseñarle a alguien a pensar, ¿no? Sí, Sobre sí, todo sí. cuando el ego de hacer reír está siempre ahí en juego. Uno lo que quiere es hacer reír cuando estás en el escenario. Cuando estás en el escritorio quieres cambiar el mundo, quieres lanzar las ideas más innovadoras y lo que nadie ha dicho, pero ya en el escenario el ego te gana y eres capaz de bailar el pollito pío con tal de que la gente se ría, ¿no? Sí, Entonces, claro, lo que es es la difícil, sobreactuación, lo que se llama la hiperventilación para hacer reír, porque y sobre todo pasa en los actores que creen que hacer reír es sobreexagerar. Es claro, decir, ni siquiera exagerar, sino que sobreexagerar. Las caras, los gestos, la actitud, el tono de voz, entonces todo eso, al final, claro, tú te ríes pero de nervio y al final pues uno puede tender hasta hacer el ridículo, ¿verdad? Es decir, por supuesto. se están riendo de ti, no contigo. Al menos en el stand-up, que es la disciplina que Sí, más sí, sí. manejo, pues el comediante está hablando en serio. O sea, el comediante no se sube a hacer reír. Si eso fuera, pues sobreactuaríamos, utilizaremos técnicas de caernos, pastelazos, todo lo Sí, que sí. nos ha enseñado la comedia anterior al stand-up. Pero la intención es, yo hablo en serio y como una consecuencia, tú te ríes, pero yo hablo en serio, entonces
los estandoperos deberíamos tener este tono un poco más, no sé si Más real. solemne, pero al menos sí intenso, ¿no? Como de verdad, con minúscula. Bueno, según su teoría, yo estaría haciendo bien el trabajo, entonces. Es que sí o no, Jorge, los comediantes no, en la No, vida lógico, no, diaria no yo soy somos clásico, porque yo chistosos, soy de micrófono con pedestal, yo claro. me muevo la cintura para arriba porque siempre me acostumbré a la televisión, entonces mis expresiones y las manos están en la cara para que el encuadre, ¿verdad? No me, es que hasta las manos influyen. Claro, todo es aquí. La identidad escénica para usted es importante. Es muy importante. Creo que es lo que, no creo que sea lo esencial en el stand-up. Creo que el stand-up es una disciplina cómica que depende 80% del texto, pero creo que la actividad escénica es lo que hace que des el paso a no ser un stand-upero más, sino a crear memoria en la gente, a que la gente se interese por tu trabajo, le llegue el mensaje con mucha más fuerza. Entonces, para mí es el último estatus a revisar, digamos, es lo último que me preocupa. Pero ya una vez que estoy preocupada, sí trato de pulirlo y perfeccionarlo al máximo. Yo al revés de usted dejo el chiste al final. Para mí lo primero es la Ujú. identidad escénica, definir qué quiero ser y hacer y luego construyo y busco qué puede provocar, puede calzar en eso, ¿verdad? Es como cuando tú tienes que ir a un matrimonio y abres el closet, ¿verdad? El ropero, o como le Ujú. llaman en México, y ves qué ropa tienes, ¿verdad? Como para adecuado a lo que te están invitando, ¿no sé? Cuando dicen matrimonio casual al mediodía en el campo, pero uno no hay Claro. ¿no? Entonces, un poco eso. Eh, Quizá me estamos confundiendo un poquito términos, o yo estoy confundida, porque le estaba respondiendo más bien el acting, pues el delivery, ya, como todo el trabajo es corporal, otra pero cosa. la personalidad escénica es así, sí, claro, es un trabajo de Sí. escritura, es un trabajo de reflexión. Claro, porque en el Sí, fondo, por sí, sí. ejemplo, yo inclusive a los chistes en el libreto, esto, ojo, para ir complementando, porque hay muchos alumnos que ven este programa, que en el fondo inclusive yo a los libretos le agrego, porque después se me puede olvidar, emoción con la cual yo quiero contar esto, acelerado, Ujú. triste, débil, fuerte, alfa, beta, entonces de una u otra manera, pues después uno va combinando. Para mí el personaje escénico es como el Chavo de Chespirito, es como Cantinflas de, ¿verdad?, de Mario Moreno. Y la Claro. identidad escénica es la decisión que Mario Moreno tomó para cómo iba a ser Cantinflas en el escenario. Esa Ujú. es para mí la diferencia, digamos, como para aclarar los conceptos. Ok. Eh, Yo Gloria, lo tú, trabajo un poco más simple como voz cómica, en el entendido de esa sí, sí, personalidad escénica, quién soy, qué quiero decir, y delivery, que es el término quizá claro, y muy la entrega, agrandado, sí, ¿no? sí, Que estamos acá. Ese es el que yo dejo al final. O sea, me claro. Es que es preocupa el mucho. tono, al final, Sí, el un tono de texto bien alegre, escrito tierno. genera un Ahora, delivery bien hecho. tu Yo parte la como, personalidad cómica, perdóname, la trabajo sí, a partir de la comedia del arte, de las personalidades de la comedia. Entonces, ujú, como el perdedor adorable, el triunfador corrupto, el neurótico. Eh, Hasta que logré encontrar, no me transformé en una personalidad, en un arquetipo, sino encontré cuál era el arquetipo que funcionaba más conmigo solo para entender mi trabajo escénico. no, Si claro, hablo adelante, atrás, en medio, bajito, muevo las manos, no muevo las manos, confronto al público, no lo confronto. Y lo más difícil, creo, para mí y lo que mi experiencia es justo encontrarte allá arriba, saber quién eres y por claro. qué estás diciendo lo que estás diciendo, ¿no? Quizás por eso la mayoría lo hace a un lado o lo deja para el final, ¿verdad? Porque hay una ley que se llama de lo fácil a lo difícil. Entonces partamos por lo que sabemos hacer y ahí en el camino nos arreglamos con lo otro. Gloria Rodríguez parte hablando de su cordura, ¿verdad? De ser una mujer, entre comillas, no. ¿Por Ujú. qué no? ¿Por qué no? Porque siempre se dice, ¿no es cierto?, que lo adverso va a provocar risa. Pero ¿por qué no mezcló también con lo linda y guapa que es? Pues creo que todos mis chistes del sobrepeso fueron mi primer acercamiento al stand-up, Ujú, como mi primera bastante ignorante forma de subirme al escenario, porque hace 12 años en México no se hablaba de stand-up, no había talleres, ujú. no había libros más que los de Judy Carter y yo no los conocía porque yo me dedicaba a la academia, a la poesía, al dogma, toda la parte seria de la literatura. Entonces fue mi acercamiento más obvio, porque era lo que creo que todo el mundo me decía que tenía que hablar de eso. Y descubres que funciona, que finalmente para la Sí, gente está tan acostumbrada a burlarse de ciertos efectos físicos que funciona. Entonces me ciclé un poco, podemos decir que entré en un círculo vicioso los primeros 5 años de mi carrera, donde no sabía cómo salir de eso. No, no, al mismo tiempo que tenía funciones que dar,
quería corregir el texto, pero me daba miedo quedarme sin texto, entonces seguía haciendo el mismo texto, hasta que un día entré en una crisis muy fuerte, en el 2012, entré en una crisis muy fuerte por situaciones personales que viví, familiares, y decidí como mandar todo al diablo, entre comillas, porque seguí trabajando, pero hay una gloria después del 2012 que definitivamente es mucho más consciente y mucho más real. Y hago chistes de gorda ahorita, solo al inicio de mi show, para quitar el prejuicio, para quitar la distracción, para ganar un par de risas al inicio, ¿por qué no decirlo? Es un gran recurso para empezar fuerte, ¿no? Sí, Consigo sí. unas cuantas risas fáciles y luego ya puedo entrar como a los temas que realmente me interesan. Pero todos empezamos pues de una forma muy básica, es como el Sí, primer sí, sí, acercamiento. lógico. Y lo de ser gorda, pues ahí está, no lo puedo ocultar, entonces siempre estaba ahí el tema presente. Pero creo que y no quiero caer en la cosificación, como dice la gente moderna ahora, ¿no? Pero tú tienes una llegada como mujer también muy importante. Es decir, yo creo que sí, lógico, es como si yo soy muy delgado y eso la gente lo va a mirar y lo va a notar y decir que el señor más flaco, ¿verdad? Ujú. Pero creo que uno tiene encantos que a los 5 minutos es como la mosca se transforma en luciérnaga, ¿verdad? Hay una luz propia, hay una energía que hace que esas cosas pues pasen como a segundo o tercer plano y en este caso tu belleza, tu sonrisa, tu inteligencia, la seguridad y el dominio con que tú vas bromeando con la gente, jugando con el tema, pues eso te da una magia aparte. ¿Qué opinas Quizá tú de el secreto es que, bueno, primero muchas gracias. Creo que el secreto es que todas esas cosas positivas que me dicen, lo sé. O sea, pecaría de modesta al decir, no, yo no me siento fuerte ni inteligente. Yo sé que sí, pero son mis recursos para poderme subir al escenario a perder el estatus. La verdad es que no me siento cómoda haciendo chistes donde hablo bien de mí misma, porque me parece que al final la gente lo descubre. Y eso, vanidad aparte, es mucho más divertido para mí, que la gente lo descubra solo que yo tener que decirlo. Y que al final me digan, es que qué importa que estés gorda si eres un mujerón. Para mí siento que ahí mandé el mensaje correcto, en vez de subirme a hacer a mentir en el sentido de que yo nunca voy a decir que estar gorda está bien. Evidentemente no, es una mentira, es una enfermedad, mata gente, está mal. Pero tampoco me voy a hacer la triunfadora por encima de la obesidad, porque tampoco es cierto. También la sufro, también me causa enfermedades, también quisiera no serlo. Entonces me encanta este juego de, pues soy la sobreviviente a la gordura. Ni ya? lo sufro, ni lo venzo, sobrevivo. Y Ganador, que la perdedor. gente se dé cuenta que hay más allá detrás de la gordura, pues ahí para mí es misión cumplida. Creo que en ese momento logré ya ven cómo sí. O sea, yo puedo subirme siendo gorda, porque no me puedo subir de otra manera. Ojalá pudiera subirme siendo flaca, ¿verdad? Pero no puedo. Entonces, Se yo mata estoy ahí con de la toda mi rutina. gordura, ¿no? Sí, con todo mi ser, que además, pues no solo es lo gorda, sino la voz, ¿no? Que siempre hago el chiste de que tengo voz de travesti fumador, ¿no? Tengo una voz muy grave y el pelo muy largo y muy negro y los gestos. Entonces, escénicamente tiendo a ser agresiva, como impactante, si quiere decir así. Ujú. Entonces, pues la gente recibe ese mensaje como, uy, o sea, esta mujer es demasiado, pero dejan de lado los defectos, al menos hasta ahorita se me ha pasado, y me gusta mucho porque entonces me vuelvo una figura de inspiración. Sí, ¿Me lógico, un explico? O sea, si referente. esta gorda puede, yo puedo, ¿no? Si No, ella pero puede subirse ahí, yo puedo. más que eso, porque por algo eres líder en el aspecto de enseñar, ¿verdad? Tienes muchísimo, una cantidad enorme, estuve leyendo ahí de alumnos ya egresados, tienes tanto hombres como mujeres. Entonces, sí trasciende, más allá de, ¿no es cierto?, de hacer reír, trasciende tu trabajo, llamémosle actoral o escrito. Ahora, Ujú. has nombrado en varias veces la palabra de las cosas que tienen que, en el fondo, ser falsas o verdaderas, ¿verdad? Ahora, la pregunta, ¿qué es para ti falso y qué es para ti verdadero en la comedia? ¿Dónde está Es la que para verdad? mí la comedia de stand-up específicamente, para mí es un ejercicio de realidad. Una de las primeras cosas que enseño en mi taller y que sí es un poco este, arbitrario, digamos, que yo me haya puesto a dar eso, es que investigué muchísimo cuál era la necesidad o la necedad de definir al stand-up comedy en español como un monólogo cómico.
y de acuerdo a mi experiencia y a los viajes que he podido hacer a Latinoamérica y a los colegas que he podido conocer, me quedaba a mí muy claro que es muy diferente el stand-up comedy del monólogo cómico, pero no entendía cuál era la diferencia. Entonces, a través de estudiar la historia del stand-up en Estados Unidos, evidentemente como la referencia más cercana, encontré un punto de inicio en el stand-up comedy que a mí me identifica mucho, que no es el vodevil, que no es el cabaret, que no es la carpa mexicana incluso, sino un tipo de stand-up comedy que me significó. Y es el que se hizo en San Francisco en los años 50 o 60, aparte de este movimiento de Stand Up for Your Rights, ¿no? Como de Sí. los hippies y todo esto de los derechos humanos. Entonces, haciendo una traducción más compleja del inglés al español, el stand-up comedy para mí viene del verbo stand-up, que no es estar de pie, sino tomar una postura, ¿no? Es defenderte. Si le pones un guión al verbo, cambia el significado. Entonces, stand-up significa defender tu opinión, tomar una postura, pararte ahí y decir, como decimos en México, esta boca es mía, o sea, yo lo digo y lo suscribo. Entonces, para mí, la definición, o más bien la traducción de stand-up comedy es defensa cómica argumentativa. Eso es lo que yo enseño, a defender con argumentos cómicos tu opinión del mundo, tu opinión de las cosas, tus observaciones. ¿Qué son argumentos cómicos? Bueno, ahí es donde entra la exageración, el absurdo, la regla de tres, o sea, todas las herramientas Ujú. técnicas de hacer reír. Para mí son argumentos, o sea, son pruebas, compruébame con todo lo que puedas decirme que lo que estás diciendo para ti es cierto. Entonces, mi primer análisis, perdón, ahora sí respondiendo a la pregunta, para mí el stand-up es la comedia de la realidad, no de la verdad, porque eso es muy filosófico y nadie tiene la verdad. No es para mí una comedia honesta, porque eso es un término moral que implica que el que hace stand-up es bueno porque es honesto y no malo porque es deshonesto. No es sincera porque no es una cuestión emocional de desahogarte emotivamente, sino es una cuestión de realidad, de observar y describir cosas que a ti te llaman la atención y luego construir una argumentación cómica. Entonces, Ahora, como podrás ver, para mí es muy serio el trabajo, no no, es, sí, sí, no es no. una cuestión de hacer chistes, sino mi Mira, taller, mi primer módulo, solo es aprender a argumentar, no hacer chistes, mira, ¿no? compartimos plenamente porque para mí también yo lo que más enseño es estructurar primero. Claro. Entonces, la única forma de que después tú, a ver, es como hay gente que puede aprender, los pollitos dicen, o una canción, ¿verdad? La Ujú. cucaracha, ¿verdad? Con un dedo en un piano, o aprenderse tres canciones con una guitarra, pero eso no lo hace músico. Claro, La idea es que las personas aprendan a hacer música, aprendan a construir humor, a generar humor, no a interpretar humor, no a exacto. copiar el chiste de otro. Ahora, compartimos la definición, me parece muy interesante y me gusta, digamos. Y si no me gustara, también te diría, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Ah, Pero, pues muy claro, hay que ser honesto, ¿verdad? Hay que ser verdadero. Pero como lo dijo otra vez, entrevisté a Angelini, él decía que tenía que ser verosímil, que no había que ponerle tanto, ¿verdad? Que lo que parecía que sí hubiese sucedido. Yo te cuento, en mi comedia yo tengo 5 hijas y no tengo hijas. Eh, bien. Después de 25 años es mentira, me he casado 3 veces. Si fuera por decir la verdad, pues no sería tan cómica mi historia, ¿verdad? Pero, Bueno, pero esas 5 hijas, a mi forma de ver, es un argumento cómico, claro, pero mi hija, ¿no? Ujú. tengo hijos, pero no hijas. Entonces, Hijas. soy un pésimo papá porque ellas miran todo desde el feminismo, ¿no? Entonces, Ujú. es una manera también de encontrarme con las nuevas generaciones, es una Sí, manera claro. de buscar vínculos. Ahora, la técnica de John Carter, ¿qué opinas tú de Lucas Gringo? De verdad, dolor, de que desde el odio, desde lo que no te gusta. Lo explicaste un poquito al principio, pero me gustaría profundizar en eso. Opino que es una cultura tan distinta de la latina que no tendría por qué ser una disciplina hermana, ni copiarla, ni tratar de imitarla. O sea, una de las cosas que más dicen los comediantes mexicanos es tropicalizar la comedia gringa, ¿no? Como mexicanizarla. Y a mí eso me parece un término que no existe, porque cuando tú modificas un tipo de comedia, pues ya estás haciendo otro tipo de comedia. Entonces, a mí me parece que los chistes de odio, de queja, de hate, de hablar de sus conflictos, es perfectamente lógico en una sociedad de primer mundo donde no se enfrentan tan constantemente
a la tristeza, a la depresión, a la pérdida, a la pobreza, donde estamos acostumbrados a sobrevivir día a día Ujú. y salir de tantas cosas. Ellos no, ellos realmente, me parece, es quizá un análisis muy superficial desde mi perspectiva, pero yo lo veo así, ellos viven a partir de una autoestima positiva. Entonces, para mí la comedia, como desde los griegos, no importa si es stand-up o una tragedia griega, una Ujú. comedia griega, perdón, tiene la misma misión que es romper el orden, ¿no? O sea, atacar el status quo, como crear un espacio donde se puede decir lo que no se puede decir de otra manera. Entonces es lógico que si es una sociedad con una autoestima positiva, pues en la comedia encuentran el espacio seguro para, perdóname la palabrota, pero para irse a la mierda, pues, o sea, como para ahí poder sacar todo eso que en su día a día no es una constante. Entonces creo que, contrario, al menos en México, que es una sociedad, pues todos lo sabemos, conflictiva, como toda Latinoamérica, angustiante todo el tiempo, subirte al escenario a seguirte quejando y a seguir yéndote a la mierda, Ujú. pues no estás rompiendo el orden, no le estás proponiendo nada a la gente, no le estás dando un espacio de libertad, solo estamos repitiendo la historia que todos conocemos. A mí me parece que una comedia más positiva, más desde la realidad, más desde el vamos a destruirlo todo para que compruebes que todo lo humano es destruible, que nada está hecho por sí mismo, que todo lo puedes cuestionar, que todo lo puedes juzgar, que todo puedes hacerlo diferente. Entonces, para mí, por eso la comedia, esa verdad, dolor, Judy Carter, tan gringa, en México no funciona, porque la gente es como, ah, pues sí, qué triste, bueno, el dolor, el odio, pues ya lo sentimos todos los días, ¿no? Entonces yo intento hacer una comedia un poco más propositiva. Parte de lo que yo les enseño a mis alumnos en la estructura es que al final del texto, no importa cuánto te quejes, al final tienes que proponer Ya, es como una el final solución de los Simpsons. fallida, ¿no? Es como el final feliz de los Simpsons. Sí, o sea, es fallida, evidentemente no va a funcionar, pero si tienes una hora quejándote de la gente vegana, por ejemplo, Ujú. pues al final propone una solución. ¿Qué supones? ¿Cuál sería tu mundo ideal sin gente vegana? ¿Qué hacemos con los veganos? Resuélvelo. Porque eso le da a la gente un sentido un poco más de esperanza al terminar un show de stand-up y no solo es hacer un grupo de autoayuda donde vamos todos a quejarnos de lo miserable que es la vida, ¿Qué pasa un creo. poco con los comediantes que un poco caen como en la charla TED, más que en una rutina de humor, caen en una charla TED, ¿verdad? O, Ujú, o caen en esta cosa, lo he dicho casi en todos los programas, el mismo ejemplo, pero como después vamos a ir uniendo, pues sirve, ¿verdad? Es como esta ujú. cosa del megáfono de los sin voz, el desenmascarador del poderoso. ¿Sientes tú que la comedia tiene esa obligación o depende de cada artista? Yo creo que por definición, sí. O sea, la comedia sí se creó para atacar al privilegio, para darle voz al desprivilegiado. Pero más allá de una obligación, yo creo que es un gran recurso que tienes a la mano, lo puedes usar y te va a hacer un gran comediante porque tienes en tus manos una herramienta maravillosa que es el absurdo, la exageración, la libertad de poder jugar al mundo al revés, de construir mundos que no existen. Y a mí me encanta hacer que el que pierde en la vida diaria en la comedia gane. Un poco como esta técnica del clown, ¿no? Donde al final el clown blanco acaba devolviéndosela al clown rojo, ¿no? Como esta pequeña venganza social, pero no creo que sea una obligación, porque si es una obligación, entonces caemos todos en este tipo de comedia, donde todos estamos hablando de lo mismo y nos creemos punks, ¿no? Y transgresores, cuando en realidad estamos repitiendo un discurso. Entonces, a mí lo que me gusta es hacer que ganen los que en la vida real no podrían. O sea, que ganemos las gordas, ¿me explico? En la Sí, comedia sí, ganamos las gordas. y los Ganan flacos, los feos, ganan los y los solteros, flacos claro, también. claro. A Los mí me, gordos, a los mí, flacos, los morenos, los porque a las mujeres les pobres. gustan musculosos, no les gustan flacos, por ejemplo. Entonces yo voy en Estamos del en los medio, dos extremos de la yo misma soy de cuerda. la minoría rechazada, ¿verdad? Flaco y ya Ujú. viejo. Entonces ya nadie me quiere. Entonces, entonces hay que armar un movimiento de viejos flacos solo. Pero Sí, body el, positive a los flacos, claro, ahora claro. un poco viendo este tema de las temáticas, de lo que se dice, de lo que se hace, ¿cómo ves tú el tema del feminismo incorporado en la comedia? A mí es un tema delicado, creo, porque todavía está tan efervescente a nivel de sociedad, o sea, hemos empezado apenas con esta lucha, que todavía es muy mal entendida, muy juzgada, que es un tema delicado, pero creo que aquí sí es un poco obligatorio, al menos como mujer,
de algún modo intentar tomar una postura. El problema, en mi caso, es que mi postura, como casi todo en la vida, tiende a ir al contrario de las posturas colectivas. Entonces, yo hago, lo digo muy poco en público, pero yo hago mucho trabajo de apoyo a mujeres, mucho. Trabajo en reclusorios, en cárceles de mujeres, dándoles talleres de comedia, trabajo en fundaciones de mujeres violentadas, intento hacer muchísimo trabajo cada vez que puedo, doy funciones a beneficio, mujeres, mujeres, mujeres. Pero eso no me hace sentirme feminista y me lleva un poco en contra de las posturas totalitarias y radicales de las feministas, y aquí pónganlo en mayúsculas, de las feministas de redes sociales. O sea, de esta nueva tendencia de cancelación, de juicio, de policías, de la misoginia que está en las redes sociales atacando, acusando comediantes. No sé si en Paraguay o en Chile pase, pero acá Sí, en todos ya se lados. han cancelado muchísimo. A mí misma me han cancelado otras mujeres por cosas que digo en el escenario, ¿no? Cosas que para mí son verdaderas, que estén bien o mal, no me corresponde a mí juzgarlos. Para mí la comedia es amoral. Una vez que tú le metes moral a la comedia, pues la destruyes, ¿no? Para mí. Ujú. Entonces, eh, me choca que todos sus esfuerzos de muchos de estos grupos radicales estén mal enfocados. Y yo que trabajo en reclusorios y en estas cosas, hay grupos de mujeres feministas radicales que no me dejan hacer mi trabajo, que no me dejan meter a un hombre camarógrafo al reclusorio porque es hombre, ¿no? Entonces me bloquean el trabajo, no me dejan entrar a ayudar a las mujeres porque hay un hombre en mi equipo. Entonces ese tipo de radicalidad como tan absolutista, no estoy a favor. Entonces en mi rutina me he dado el lujo, la verdad lo reconozco, de pronto de exhibirlas un poco y de dar mi opinión al respecto, porque yo creo que la verdadera razón del feminismo no tiene nada que ver con cancelar comediantes porque hace 20 años hacían chistes de estereotipos de mujeres. Y creo que en vez de atacar a quien realmente tienen que atacar, pues estar en redes sociales y atacar a los comediantes, decía mi mamá, es quemar pólvora en infiernillos, ¿no? Como preocuparte por lo menos y dejar pasarlo más. Entonces a mí las verdaderas feministas, para mí están trabajando, están en el Senado, están en la Cámara, están acompañando a mujeres buscadoras de sus hijas desaparecidas, están juntando recursos para fundaciones. Me parece, me Eso me parece, parece que es interés a mí. me parece excelente que tu opinión, te felicito primero por la honestidad y la franqueza de decir lo que siente y piensa y no buscar. Da miedo, pero sí. No, 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 es que ¿sabe lo que pasa? Mira, yo de un tiempo a esta parte también, yo digo lo que siento y lo que pienso y quizás siempre he ido un poco contra la corriente. Cuando todo el mundo se calla, yo hablo, ¿verdad? Y cuando todo el mundo está hablando, yo me callo porque ya para ser uno más no tiene mucha gracia. Entonces, y yo digo lo que siento, lógico, con respeto, con altura de mira, ¿no es cierto? Sí, la descalificación, la burla, pero humorísticamente yo digo lo que pienso y hago humor con todos los temas. Acá todo el mundo está asustado, que te van a funar, que funar le llaman como que te van a privar, ¿verdad? O Ajá, bloquear. cancelar, ajá. ¿Sabes qué? Creo, como muy bien dices tú, hay todo tipo de personas en todos los movimientos religiosos, culturales, ¿no es cierto?, de género. Por lo tanto, también va a haber un criterio de entender que en el fondo tenemos que la inclusión es incluir, aunque parezca redundante. Es decir, yo tengo que tener, si por ejemplo, en un caso, en Chile de cada 10 personas, una es extranjera. Por lo Ujú. tanto, tengo que hablar de la población, ¿no es cierto?, extranjera que viene con otra nacionalidad, raza, color de piel, manera de su cultura, manera de hablar, de sentir, de comer, de disfrutar inclusive de la vida. Entonces, yo no me puedo hacer el loco, ¿verdad? O el que no existe, porque eso significa excluir. Lo mismo el tema del sexo, lo mismo el tema del género. Es decir, hoy uno como adulto está descubriendo lo que es ser transgénero, pero eso no se hablaba hace 5 o 7 años atrás. Por lo tanto, por lo menos en mi caso, Jorge Pérez de hace 10 años atrás, hoy es totalmente distinto. Entonces a mí, si te condenan porque dijiste hace 10, 15, 20 o 30 años atrás, en la rutina que encontraron un video, pasa a ser atemporal. Pero ¿Verdad? justo esa es la actividad de algunos grupos ahorita, como estar en esta cacería de brujas, un poco para ver contra quién desfogan toda esa frustración. Claro que se siente frustración de que haya feminicidios, claro que la frustración de la inseguridad y la impunidad está ahí, pero creo que hay que elegir las batallas. O sea, hay gente a la que de verdad, a los gobernantes, a los criminales, a los que legislan,
Hay mucha gente a la que sí hay que escupirle en la cara, no a los comediantes, no a la gente que vive su vida y ya. Alguna vez escuché a alguien decir, es que los comediantes están promoviendo la violencia y el discurso de odio. Y me imagino que estarás de acuerdo conmigo en que la comedia no transforma la realidad, no la define, solo la espejea, o sea, la exhibe. Mientras haya gente mala en el mundo, habrá comedia de gente mala. O sea, mientras haya hombres infieles, pues habrá chistes de hombres infieles. ¿Me explico? Entonces la comedia no define la realidad, solo la describe. Ay, no te escucho, perdóname. No sé qué pasó. Que a mí me preguntaban por qué no había chistes de suegra antes, porque antes había muchos chistes de suegra. Yo le digo porque ahora las suegras están en Tinder buscando, ¿no? Y le gustan a la hija. Claro, Entonces, claro, la realidad cambió. Hoy una persona de 60 años joven, claro. hace 20, otra persona de 60 años era anciano, era considerado anciano. ¿Será que yo ya tengo Si 60? es que, si Obligadamente. es que seguían vivos, claro. Pero hoy las personas tienen una vitalidad y una manera de ver la vida distinta. Entonces, lógico que nos vamos a empezar a reír de otras cosas, de otras Es realidades. como, alguna vez escuché que la comedia es la única arte que caduca. Y eso me parece que es cierto de alguna manera y es muy angustiante para los que escribimos comedia, porque los chistes pierden vigencia y al perder vigencia, cuando el mundo cambia, cuando el orden del mundo cambia, pues hay ciertos chistes que pasan a la historia. Ahorita podemos leer una comedia de Shakespeare, ¿no? La Fierecilla Domada, por ejemplo, y no entendemos por qué eso es una comedia. Cuando en su momento la gente que presenciaba la obra se destornillaba de risa, como ahorita lo hacen con cualquier comediante. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque el mundo que gobernaba cuando Shakespeare escribió esa obra, que era transgresora, que exhibía los pecados de la sociedad, etcétera, pues era lo que estaba vigente. Ahorita ya ni siquiera conocemos ese mundo, por eso no nos hace reír ningún chiste de Shakespeare. Pero a partir de entender eso, que la comedia se modifica de acuerdo a cómo se modifica el mundo, es que van a dejar de pensar que los chistes promueven el odio. Las personas promueven el odio, no los chistes. Y en ese mismo sentido, las mujeres comediantes no somos las culpables de los feminicidios y de la violencia de género. Los culpables son los violentos y los feminicidas. Y te cuento esto porque hace poco hubo un festival de mujeres, justo antes de la pandemia, para el día del 7 de marzo, el Día de la Mujer, el 8, hubo un festival de puras mujeres y fueron 3 días de una cosa maravillosa. Yo cerré el festival y pues ese día me cancelaron, ¿no? O sea, alguien en redes capturó un pedazo de mi rutina, lo subió a redes y bueno, recibí odio 12 horas seguidas, desde ojalá te maten y te violen, ya sabes cómo es, o sea, empieza en Sí, teoría por una causa justa y se desborda. ¿Por qué? Porque yo hago un chiste donde digo que las mujeres la armamos de pedo por todo, o sea, que hacemos un quilombo de todo, ¿no? Y les digo, mujeres, es cierto, reconozcámoslo. Párate frente a tu marido y dile, ¿sabes qué? Sí, sí, la armo de pedo. ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo y porque sí. Y luego corres, ¿no? Para que no te vaya a agarrar a golpes. Corres. Ese es el chiste. Entonces, pues las mujeres empezaron a decir, las que me filmaron, ujú. que además son feministas radicales, que son, pertenecen a la marcha, que las conozco, empezaron a decir que por culpa de mujeres como yo, ellas tenían que hacer la marcha para que dejáramos de pensar eso. Entonces mi respuesta, que no hice pública, pero es mi respuesta, es yo no hago comedia para mujeres feministas deconstruidas que ya entendieron. Yo hago comedia para la señora que vive en la zona popular, para que se empodere, para que se sienta capaz de que puede vivir sola y ya después que se deconstruya y que ya después se entienda y que ya después se eduque, lo que urge es empoderarla para sacarla de su círculo de violencia. Entonces, me parece que el discurso que manejan las mujeres ya deconstruidas no está llegando a las mujeres de a pie, pues, a las mujeres que viven, pues, con sus esposos, con sus hijos, en una vida relativamente normal, que no son hipsters, ¿no? Que no tienen acceso a la educación. Yo le hablo a esas mujeres y eso no lo va a cambiar nadie, porque a mí no me interesa hablarles a las mujeres que ya lo entendieron todo. Yo le quiero hablar a las mujeres que son incapaces de reconocer que tienen sentimientos y que se enojan y que quieren una vida sexual satisfactoria y que quieren, si quieren divorciarse, que se divorcien. A esas son a las mujeres que yo les hablo. Pero las redes sociales, pues, no profundizan tanto, solo te juzgan superficialmente y Sí, ya. sí. Es como Entonces, es mira.
igual que los bots, igual que los robots, que funcionan por palabra. Entonces, tú dijiste una palabra y se engancharon a esa palabra y no entienden el Claro. contexto. Por eso que Mujeres locas, ya, tiene que ser cancélenla, más, cancelen. uno tiene que ser más irónico y ser más ambiguo y sin juicio valórico hacer el humor. Es lo bueno en la fórmula que yo he encontrado, por lo menos para poder hablar de una comedia, de un tema. Es decir, yo no emito un juicio valórico, estoy dando una situación y por lo general personal de lo que a mí me pasa. Sí, Entonces, ahí normalmente es descriptivo, ¿no? claro, de esa manera se produce también una cosa de, porque el otro está esperando ahí, como yo digo, está esperando el pelo, la mancha, la caspa, está esperando el detalle como para tirarse encima, ¿verdad? Está esperando la Ujú. palabra. Es Entonces, que esa autoridad moral, esa superioridad moral, creo que le sí, está haciendo como el mucho daño al tipo, mundo. ¿verdad? Que agarra su pelota en el Chavo del Ocho, ¿verdad? Entonces, era el dueño de la Cierto, pelota, entonces la pelota es la moral, yo soy dueño de la pelota de la moral, entonces yo ahí te puedo ser inquisidor, ¿verdad? Jugarte, quemarte y hacer mil cosas. claro. Siempre hay un detalle que yo lo he hablado con varios comediantes, que tiene que ver con el tema de los duelos. Yo siento que hemos trabajado tanto para evitar el bullying, sobre todo en los niños, esta cosa de la descalificación, de ofender o de burlarse por un aspecto físico, por una carencia o lo que sea. Y veo que hay programas que se dio en México, no sé si todavía está, y que también se dio en Argentina y se da en Estados Unidos, los ROAS o ROAS, Ujú. que tienen que ver con, más que el ingenio de hacer humor, va más por el lado de ofender al otro. ¿Qué piensas tú de eso? Pues pienso que no me gusta, digo, tengo que reconocer que he participado en un par de roast, de duelo de comediantes, que al menos así le puso Comedy Central acá en México. Acepté pues por ser parte del proyecto, por participar, porque tampoco es que yo sea muy, muy suavecita, ¿no? Digo, si se trata de ser creativa a la hora de resaltar los defectos de alguien, pues claro que lo puedo hacer. No me gusta, sin embargo, creo que es la parte que más está de moda y que más público jala porque al público sigue gustándole la sangre, ¿no? O sea, es como una especie de coliseo romano moderno Sí, donde la gente se emociona y vitorea y le va al otro, entre más te humillen, más perdedor eres, no sé, no entiendo ese formato. Lo entiendo un poco en Estados Unidos, por lo mismo que decíamos, pues su autoestima alta como que cambia el proceso, y sí, creo que al menos en México los comediantes no han entendido, no hemos entendido exactamente la función del roast. Entonces lo utilizamos como un espacio para insultarnos con licencia, ¿no? Como para decirnos todo lo que no nos podemos decir abajo del escenario y eso me parece violencia innecesaria. Es así. Y no sí, es comedia y no tiene mensaje y no rompe el orden, solo es pues como las batallas de rap, ¿no? Demostrar sí, quién sí. es más macho o quién es más Oye, hembra y quién es ya. más cara dura o quién es menos frágil, ¿verdad? ¿Quién es menos frío? Pero si yo estoy frente a un psicópata también me puede decir mil cosas, pero eso no significa que sea normal o gracioso. Que sea mejor que tú. Ujú. Me pasa que un poco mezclando temas, ¿verdad? Y ya que estamos tan honestos y tan frontales diciendo las cosas, te pasa un poco esta cosa que como que el stand-up ha permitido que a lo mejor muchas personas que a lo mejor no están tan dentro del rango de la normalidad psicológica pueda expresarse y vivir, inclusive ser rentable, siendo que se sale de la normalidad, digamos. No sé si puedo emitir ese juicio porque me temo que yo estoy dentro de las estadísticas. Creo que ¿Ya? sí, sí los estandoperos o los comediantes tenemos un perfil muy específico. Sí creo, bueno, yo en broma siempre lo digo que somos gente ya muerta por dentro, ¿no? O sea, que tenemos como pues un poco este complejo de Garrick, ¿no? El Sí, payaso sí, sí. que ríe por fuera y llora por dentro. Sí creo que hay esa ruptura que genera la urgencia de decir, al menos en el stand-up, que te repito, es lo que yo más manejo. Ujú. Creo que sí es el dolor, la frustración. Es como si el stand-upero se sintiera traicionado por el mundo. A mí me dijeron que el mundo iba a ser de otra manera y no fue, entonces necesito desahogarme. Y sí creo que hay una serie un catálogo de padecimientos mentales que podrían entrar en los estandoperos. Y que bueno, que sirva para algo, que sirva para que la gente no se sienta sola en sus procesos ¿No? mentales, Mm. ¿no? Ahora con la pandemia y la creciente tasa de ansiedades y de depresiones, pues ya no da tanta pena confesar, pues yo así es como vivo, amigos, desde hace 10 años, ahora Sí, que me entienden, qué bueno,
¿no? No es que Entonces, hoy está de moda decir que la gente diga, mira, yo soy borderline, soy bipolar, sufro claro, de no sé qué, tengo el síndrome de no sé cuánto, ¿verdad? Es como que en el fondo tengo TOC, entonces como ahora claro. es como que te da como estatus, es como hoy tener frenillo. Tú tienes Sí, claro, frenillo hoy, estás te da fuera estatus, de hace moda. 30 años Sí. atrás pues, era la burla del colegio. El, 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 el humor latinoamericano, tú has tenido la oportunidad de visitar varios países, inclusive por lo que leí estuviste en Chile también. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Creo que somos una gran nación conformada por muchos países. Creo que los dolores y las verdades son tan gemelas y tan contundentes en toda Latinoamérica que todos sabemos, todos sufrimos del mismo dolor, entonces la comedia se vuelve un lenguaje bastante universal. Pues yo he dado show en distintos países y nunca he tenido que cambiar una palabra, una construcción porque no se entiende o dejar de lado un chiste porque no se entiende. Creo que ahí es donde sucede como ese milagro, no quiero que suene tan esotérico, pero este milagro de que la risa nos hermane, ¿no? Que no importa de qué país seas o qué, de dónde vengas, nos podemos reír de las mismas cosas, de los mismos dolores, de las mismas carencias, y eso a mí me resulta fascinante. Podemos hablar de lo que sea con la risa de por medio, con la risa como lubricante, con la risa como conector, y eso creo que a Latinoamérica nos hace mucha falta reírnos, Sí. muchísima. Ahora, Entonces, pues, en la pandemia, ¿verdad? Que nos lleva prácticamente, es un año, ¿no? Más o menos que nos ujú, tienen ahí entre que nos sueltan y nos amarran y nos atrapan. ¿Qué descubriste que acá, voy a hacer un dicho que es muy chileno, ¿ah? Cuando dicen que alguien es de cartón, como que no descubrió que no era tan sólido, ¿verdad? Que no era, ajá. era más frágil. ¿Qué descubriste? Pues voy a usar un término muy chileno. ¿Qué descubriste que era de cartón y que era sólido en Gloria Rodríguez en la pandemia? La Gloria Rodríguez comediante, por si acaso. No persona. Descubrí que es de cartón esa necesidad que yo defendía con espadas y sables de ser importante en el stand-up. Creo que cuando empecé a hacer stand-up, la competencia, creo que no importa el país, siempre es igual. Entre más estandoperos nacían, pues más voraz se vuelve la competencia, y yo entré en ese juego también. Alguna vez alguien me dijo que estaba luchando contra molinos como el Quijote, porque a esos estandoperos ni les importo ni me miran y yo estoy ahí peleando contra ellos. Entonces empecé a entrar en esta adicción al trabajo y en esta necesidad de ir a todos los proyectos, ir a todos los shows, quedarme en todos los castings de televisión, que claro, tuvo un lado positivo, que es que avancé mucho en mi carrera y he vivido muchas cosas que mis colegas no han vivido, ¿no? Viajar, hacer giras, escribir, televisión, asesorar a comediantes muy importantes, pero me costó a nivel de salud mucho y a nivel personal mucho. Entonces ahora que estoy quieta y que veo a mis colegas haciendo podcast y ansiosos por generar material en las redes y tener muchos seguidores, me di cuenta que en realidad no me importa, ¿no? Con que yo pueda seguir haciendo reír a la gente que quiera reírse conmigo y tener alumnos que esos me nutren para siempre. Y gracias a esos talleres he podido vivir económicamente en toda la pandemia sin los shows. Yo, la verdad es que soy muy feliz en este pequeño espacio que encontré donde no necesito estarme exponiendo a el escrutinio de mis colegas y a que ellos decidan si soy buena o si soy mala. Entonces decidí que después de esta pandemia voy a dejar de luchar tanto por ganarme un lugar que ni siquiera sé cuál es, que ni siquiera entiendo si existe o no. Entonces, pues ahora sí me voy a volver más punk todavía de lo que ya era. Ahora Es tú, total, no un hay nada poco, que perder. es que precisamente, mira, es bonita la frase que estás diciendo. Creo que en lo que estamos viviendo no hay mucho, se puede perder mucho todavía, pero Claro, así, simbólicamente no hay nada que perder, sino que lo que uno haga va a ganar, va a avanzar, ¿verdad? Lo exacto. importante no es retroceder, es avanzar. Inclusive a veces retroceder para poder tener más impulso. Me parece que tú me lo comentaste en una breve conversación telefónica que tuvimos o lo leí, en el sentido de que, claro, que tú un poco como que hiciste un mundo paralelo y dejaste de convivir un poco como en la, por decirlo de una manera, con la farándula, ¿no es cierto?, de la comedia, con el circuito de la comedia, y empezaste como a vivir un mundo paralelo. ¿Eso fue Sí, antes de la pandemia o con la pandemia?
No, fue hace mucho tiempo, fue en el 2014 cuando tuve una crisis de salud por culpa del estrés que vivía de buscarme un lugar en la comedia, que decidí como, bueno, no sé si lo decidí voluntariamente, tampoco puedo presumir que fue un acto de coraje y decisión, más bien de angustia y desesperación. Decidí que ya no podía por salud mental convivir con ciertas personas, estar buscando que me aceptaran los castings. Entonces me retraje en mi espacio, empecé a dar muchos talleres y ahí empezó a formarse este camino paralelo porque estos alumnos que también salen de un taller ávidos de ganarse un espacio, empezaron a crear shows ellos, ¿no? A producir y además yo los veía y era como un stand-up mucho más cercano a lo que yo valoro y ellos empezaron a respetarme y entonces empezó como a crear, pues sí, el stand-up paralelo donde no necesitas estar en cierto canal de televisión o juntarte con ciertos comediantes para poder tener una carrera y ser reconocido, vivir de esto y ser bueno. Y la he cuidado mucho, ese lado paralelo, que tengo que confesar que ahora ese lado paralelo ya se está corrompiendo igual que el primer lado, entonces va a quedar hacer un camino C y luego un camino D y así. Creo que eso es un poco de la misión que me toca, como Pero, ir creando espacios nuevos. como para un Hablo mensaje, mucho, no, no, para de darte un eso mensaje, vivo. no, para darte un mensaje optimista. Yo creo que hay gente que es proactiva, otra reactiva, hay gente que es alfa, hay gente que es beta, y eso no tiene nada de malo porque todos somos complementos, todos nos necesitamos, ¿verdad? Pero creo que hay una cosa que es súper importante y eso yo lo aprendí hace un tiempo bastante largo e intenso y también por circunstancias de la vida, por adversidades de la vida. Y es que si a ti no te entrevistan, pues tú inventas un programa de entrevistas, Claro, que es un poco lo que yo hago, ¿verdad? Yo ahora tengo un canal que se llama Zuc, que es el que tú estás participando, donde ya tenemos 7 programas con distintos amigos, distintas personas en redes sociales, Facebook. Entonces, si a ti no te llaman, tú inventas. Si tú no te llaman de la radio, tú inventas una radio. Si tú quieres hacer película, tú haz tu película. Si tú claro. quieres hacer que un espectáculo no te llama, pues tú inventas el espectáculo. Porque hay personas que a lo mejor siempre vamos a ser adversas. Siempre vamos a ser la piedra en el zapato porque no te pueden controlar, dominar, manejar, por miedo a que tú puedas influir en otro, por miedo a que les desorden o le hagas tira al castillo de naipe que ellos inventan. Ajá. Es decir, hay personas que son, por lo menos en mi caso, yo siempre trabajé como Pepe Grillo, ¿verdad? Como fantasma. Siempre trabajé como el asesor creativo, muchas cosas que hay De en Chile. autor intelectual. Claro, la Ujú. inventé, pero aparecen otras personas con, ¿verdad? Con el título de ser los creadores. Pero bueno, a mí me pagaban dinero y con eso yo era tranquilo. Y en cambio en esta etapa de mi vida no. Ahora prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces a veces De acuerdo contigo, sí. es bueno, digamos que uno, sobre todo a esta edad y en las circunstancias que estamos viendo, tú eres una mujer muy joven todavía, pero Más o menos, más o menos. eres muy joven, eres muy joven. Tienes todo un mundo por delante y creo que a lo mejor sería bonito asumir tu liderazgo, pero en el fondo vas a tener que estar siempre generando espacio. Pues creo ¿Qué que opinas sería de un eso? gran reto. Si lo pones así, creo que sería un gran reto ¿Sí? para aplicarlo saliendo de esta pandemia o durante esta pandemia. Creo que es muy difícil porque culturalmente estamos acostumbrados a no presumir, ¿no? A ser modestos, y como mujer además es como no alardes mucho, no llames la atención. Entonces de pronto es difícil, pues sí, pararte como en esos pies y reconocer lo que te decía hace rato. Cuesta mucho trabajo hablar bien de mí. Y eso creo que es cultural, entonces no es tan fácil como decir, ah, sí, ya lo voy a reconocer. Creo que hay un trabajo interno que necesito hacer, evidentemente, pero gracias por el consejo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que un poco volviendo al tema de la comedia, si por lo que tú me cuentas, por lo que yo veo también, porque he visto muchos videos tuyos en distintos programas, em, creo que puede ser y lo eres, un referente. Entonces, en la medida en que uno es sólido y se muestra con sus, yo digo, con sus maletas, ¿verdad? Con su ripio, que ripio son las piedrecitas. Es decir, cuando uno se muestra más real en un mundo falso, plástico, tienes más valor y eres más creíble que cuando te muestras perfecto. De A mí, acuerdo. mira, a mí cualquiera me puede dañar. Un delincuente en la calle me entierra un cuchillo, me roba la billetera y me mata. Un guardia no me deja entrar a una reunión porque no ando con identificación y me puede dejar sin trabajo. Es decir, cualquier persona con educación, sin educación, mala, buena, te puede perjudicar o dañar. Ujú. Entonces, lo importante es
y por eso te lo digo, esto no es no es, no es una charla TED, sino que es como estamos compartiendo, que me parece muy interesante tu mente, tu mirada, cómo tú con la profundidad que tú estás procesando el humor y la honestidad con valentía que estás teniendo de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, cuando la mayoría está diciendo, sí, es verde pero es rojo. ¿Te fijas? Sí, es Pues es amarillo. que sí, un poco la premisa de mi vida es pensar que no tengo nada que perder. Para mí todo lo que he tenido, de hecho desde que empecé la comedia, es ganancia. Es ganancia, cambió mi vida, me salvó la vida, me ha salvado de mí misma. He visto cómo la gente se transforma, he visto a la gente sanar, he visto a la gente encontrar una profesión, la he visto ganar dinero, pagar cosas, viajar, que no tengo nada malo que decir de la comedia. Bueno, quizá de algunos representantes de la comedia. Entonces, para mí todo es tan positivo en ese sentido que no tengo nada que perder si digo la verdad. O sea, Ahora soy una hay una, señora que ya viví muchas cosas, que ya no, pues sí, o sea, no sé cómo explicarte esa necesidad de decir la verdad siempre. una parte que, digamos, no es para comentar en el programa, pero sí para que la gente entienda un referente que te hace doblemente valerosa, ¿verdad? Y válida. Em, Tú has vivido etapas en lo personal muy fuertes, pérdidas emocionales de seres queridos, personas que te alegraban la vida, que eran parte de tu mundo, ¿no? Ujú, Y desdoblarte de eso y salir adelante, a pesar del dolor, y hacer reír sin mencionarlo en el fondo, ¿verdad? Tiene un doble valor. Entonces, eso hace que se te dignifique y se te sienta que eres una mujer tremendamente valiosa en la comedia, digamos, porque otra persona te habría destruido a lo mejor. Y de cuando la de persona más importante de mi vida murió, dejó de importarme todo, todo. O sea, no sé, deseo que jamás en la vida sepan lo que se siente perder a la persona que más amas, pero el día que dejó de importarme ser buena comediante, me volví buena comediante. O sea, sí hubo como un desapego del qué dirán de la vida y la urgencia de no pensar y la urgencia de no sentir me hizo subirme al escenario a los 4 días de esa pérdida, a los 5 días, algo así. Yo ya estaba subida en un micrófono abierto haciendo comedia y no es un tema que todavía pueda trabajar, es más, ni siquiera sé si en algún momento quiero hablar de eso, pero sí sé que es lo que me ha sostenido las veces que he intentado tirar la toalla o decir, ya estoy harto del mundo del stand-up, adiós. Siempre eso me refuerza. Entonces, pues así tocó, ¿no? Uno no lo elige, yo no elegí ser pionera del stand-up en México y tampoco elegí que me pasara eso y lo único que pude hacer fue seguir. Una vez me preguntaron que por qué llegué a donde llegué con todo y esto que viví y yo les respondo por hambre, literal. Tenía que trabajar, tenía que ayudar a mi familia, tenía que resolver las consecuencias de este evento que pasó, que era mucho dinero, tenía que comer yo, tenía que pagar hospitales, pues tenía que hacerme responsable de las vidas de la gente que amo. Entonces, necesitaba dinero y lo mejor que sabía hacer en ese momento era hacer reír. Entonces, pues como los buenos futbolistas, a mí lo que me llevó a la cancha fue el hambre, ¿no? me Y parece todavía me sostiene. había un director de televisión que trabajé con él, y él decía una frase que en ese tiempo yo era joven, no entendía. Decía, a mí me gustan los boxeadores que pelean por hambre, porque eso decía por la gente del equipo de producción, ¿verdad? Y yo lo Claro, encontré y no tiene nada que ver con ser claro, pobre o no, muy sino con... antipático y muy pesado de su parte, pero después entendí el mensaje porque el boxeador pobre quiere sacar a su mamá de la casa del barro, quiere, ¿verdad? Recorre 7 kilómetros diarios para entrenar, entra a pelear con rabia, ¿verdad? Cuando ya se hace famoso, caviar, champaña, mujeres, modelos, televisión, todo el mundo ya no quiere correr, quiere tener Claro. sexo y descansar y dormir y recuperarse, ¿verdad? De la farra. Entonces ese boxeador ya no rinde. Entonces ahí yo después, con los años, entendí ese ejemplo. Para ir ya redondeando el programa, mira, imagínate, ha pasado tan rápido, ya llevamos una hora. Imagínate lo Se me rápido pasó que ha rapidísimo, sí. pasado. Dos preguntas. Una, el tema del online, ¿cómo lo has tomado? Lo he tomado con temor porque finalmente tengo 43 años y para mí es complicado todavía la tecnología, pero lo he tomado como una bendición, que es una opción de trabajo que tenemos y que si esta pandemia hubiera sido hace 15 años,
muchísima gente nos hubiéramos quedado sin trabajo y sin comer porque el online nos está salvando la vida. Entonces, poco a poco intento estar más confiada y pues todos los días se me ocurren cosas creativas que hacer con esta herramienta del online, pero ahí la llevo. Todavía me Y cuesta trabajo como ver directamente a la cámara y hablarle a la cámara, entonces si pero podrán ver, estoy viendo para todos lados. Sí, hay que mantener un diálogo más de amigo en la cámara, un poquito más relajado, ¿no? más Y la cercano, sí. última pregunta, que es otra de las que hago siempre. ¿Qué pregunta no te hice y te habría gustado? Mm, no sé, Jorge, no. ¿Qué pregunta no me hiciste y me hubiera gustado? Me hubiera gustado que me preguntaras, no sé, ¿cuál es mi comediante favorita? Bueno, te pregunto, Gloria, ¿cuál es tu comediante favorita? Mi comediante favorita es... eh, ay, qué difícil. Carmen Salinas. Ya. ¿De Y no dónde? porque es mexicana, es Ya. parte de el cine de ficheras y este cine como comercial sexoso que fue muy condenado a nivel mundial porque las películas de luchadores y como de prostíbulos y tal, pero es una mujer que era fea para los estándares de belleza que se usaban, chaparrita, gorda, con un talento increíble, que fue la primera mujer que en cine mexicano o en televisión se atrevió a decir una grosería. Y siempre hacía estos personajes como de borrachita, como de la asistente de las prostitutas, como estos personajes secundarios, pero ella era la que tenía la fuerza del discurso, entonces todo el mundo estaba hablando propiamente y a ella se le saltaba una grosería, una palabra antisonante y le daba sentido al discurso. Entonces creo que si Carmen Salinas, que bueno, después se volvió diputada y ya tuvo una decadencia ahí como rara, pero si ella no hubiera dicho esa primera grosería pública en el medio artístico, pues mujeres como yo no podríamos estar haciendo comedia ahorita. Para Ya. mí sí. Fue tu influencer, como dicen ahora, ¿verdad? Pues sí, mi mamá en ese sentido, ¿no? Mi mamá de comedia grosera. O sea, de poder liberarte sexualmente, cómicamente y poder decir lo que piensas. Gloria, gracias primero por haber aceptado la Gracias. invitación. Te insistí mucho. Perdón, soy una mujer Eh, muy desorganizada. no, 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 te quería tener programa, me habían hablado muy bien de ti, varias personas, Catalina Guzmán sobre todo, que era un referente para ella, Catalina Guzmán es la mejor cómplice de comedia que he tenido en la vida. La y amo. ella es buenísima, vamos a hacer algunas cosas con ella, inclusive contigo. Ujú. Quiero que invitemos a todo el mundo para el 10 de diciembre, vamos a hacer un término que es súper antiguo, ¿verdad? El comediógrafo era Sí. en la época de los griegos, era el que escribía comedia, así que imagínense el término de antiguo, ¿verdad? Sería como guionista, libretista de ahora. Ujú. Y vamos a conversar entre destacados comediantes que escriben y piensan y estructuran comedia ese día, así que por favor, si tú los puedes invitar para que así la gente se interese. Claro que sí, que nos vean el 10 de diciembre. Va a ser un encuentro muy interesante de comediantes que tienen visiones distintas, pero que finalmente tenemos la misma misión, que es hacer reír. Entonces, conéctense el 10 de diciembre para que nos escuchen seguir hablando de este tema que nos apasiona y que, como pueden ver, yo puedo hablar días enteros de lo mismo. Así es que nos vemos el 10 para seguir platicando. Gracias. Así es, gracias Gloria. Es totalmente gratis, ¿ah? Así que es una ventaja, así que es Solo le dan Formato y ya. Comedia, es un programa sin un costo económico, donde se aprende mucho, inclusive si ustedes revisan los programas se van a dar cuenta que pueden aprender de comedia, porque no existe una pura forma de hacer humor, no existe una pura técnica, no existe un puro método, sino que va a depender mucho de cómo uno es. Y como decían por ahí una frase que yo la encuentro genial, el agua hirviendo ablanda la papa y endurece el huevo, por lo tanto lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Muchísimas gracias Gloria y nos Gracias, veremos Jorge, un placer. el próximo martes con otro gran artista como la que tuvimos hoy. Chao.